Mi nombre es Omar y hoy les voy a presentar la oración subordinada. Para que podamos entender la oración subordinada, hice bastante contenido para que podamos entenderlo desde sus principios. Vamos a ver qué es la oración subordinada, qué es la oración subordinada sustantiva, los tipos de oraciones subordinadas sustantivas, su estructura básica y en función del sujeto, en función del complemento directo, en función del término de preposición. Vamos a hacer algunos ejercicios y al final vamos a dar una pequeña retroalimentación. Para que comencemos, en sintaxis, una oración subordinada es una estructura que no puede aparecer sola porque necesita otra oración principal para tener sentido completo. A diferencia de las oraciones independientes, las subordinadas están incrustadas dentro de otra unidad más grande y cumplen con una función dentro de ella. Entre los distintos tipos de oraciones subordinadas encontramos las oraciones subordinadas sustantivas, que también son conocidas como oraciones completivas o cláusulas sustantivas. Estas oraciones tienen una función muy parecida a la de los sustantivos. Pueden actuar como sujeto, complemento directo o incluso en términos de una preposición, que lo vamos a ver también. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la oración: los trabajadores deseaban que les subieran el salario. El segmento que les subiera el salario es una subordinada, ya que funciona como complemento directo. Esta oración no tiene sentido completo si le quitamos la subordinada. Este tipo de subordinada se comporta tan similar a un sustantivo que incluso puede ser reemplazado por pronombres neutros, como en los trabajadores deseaban eso o lo deseaban. Esto nos da una pista clara de la naturaleza de qué es una oración subordinada sustantiva. En resumen, una oración subordinada es una parte de una estructura mucho más grande, que no puede vivir sola, no tiene sentido sola, y cumple con una función de tipo nominal, como sujeto, como complemento directo, entre otros. Ahora vamos a ver cuántos tipos de oraciones subordinadas sustantivas podemos encontrar. El primer tipo de oración subordinada es la declarativa o enunciativa. Se usa cuando quieren afirmar o declarar algo, como por ejemplo: sé que estás contento. Estas oraciones normalmente están encabezadas por la conjunción que, y su verbo puede ser en indicativo o subjuntivo según el sentido de la oración. Estas oraciones declaran información dentro de una oración, por eso se le llaman funciones subordinadas declarativas. El tipo 2 es la oración subordinada interrogativa indirecta. Este segundo grupo expresa preguntas dentro de una oración, por ejemplo: no recuerdo quién te llamó, o averiguaré si nos han descubierto. Estas oraciones pueden empezar con la conjunción sí, cuando son preguntas de sí o no, o con palabras interrogativas como quién, cuándo, qué, entre otras. Se llaman indirectas porque la pregunta no se hace directamente, sino como parte de otra oración. Esto se lleva a la oración tipo 3, que es la oración subordinada exclamativa indirecta, que expresa emociones, juicios con fuerza, pero de forma indirecta. Por ejemplo, es indignante cómo nos han tratado. Estas oraciones se introducen con palabras exclamativas como cómo, cuánto, y normalmente llevan al verbo en modo indicativo, aunque se aparecen en las interrogativas subordinadas declarativas en función del sujeto, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, para entender esta oración subordinada sustantiva, tenemos que entender también su estructura básica, que básicamente encontramos primero la conjunción que esta siempre en la mayoría la vamos a encontrar. Estas oraciones se construyen con la conjunción que, seguida de una oración completa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo de lo que puse es: me alegra que vengas a visitarme. Que vengas a visitarme sería la subordinada, que completa el sentido de me alegra o me alegro. Se puede utilizar también la modalidad del verbo, se puede utilizar también sí, o la modalidad del verbo en infinitivo. También es común que se utilice. Uso del artículo el, a veces se pone el artículo para dar énfasis. Es como una expresión, es como el hecho de que, aunque el uso directo de él con que es más restringido, no siempre funciona igual. Ejemplos correctos de este uso podría ser: lamento el que Australia se quedara fuera del torneo, celebro el que todos participaran. Y también tenemos la omisión de la conjunción que, a veces, no siempre. Tenemos que siempre analizar la función sintáctica que está cumpliendo, pero en contextos formales como en cartas, leyes o textos jurídicos, a veces omite la palabra que, especialmente si el verbo está en subjuntivo. Ejemplo con omisión de que:
esperemos nos visiten pronto. Aquí no se dice que nos visiten pronto, pero se entiende. Ahora vamos a iniciar con los tipos de oraciones subordinadas sustantivas en función de la sintaxis. Nos damos cuenta que la primera es la oración subordinada sustantiva en función del sujeto. En estos casos, la oración subordinada ocupa la fórmula sintáctica del sujeto tradicional, que tradicionalmente puede ser un sustantivo, un pronombre, etc. Por eso también puede sustituirse por pronombres neutros como eso, ello o qué, dependiendo del contexto. Eso no importa. Ejemplo de eso podría ser eso no importa, ello sería preferible, qué ocurre. También puede omitirse o estar implícitas, especialmente cuando hayan sido mencionadas. La posición del sujeto, aunque el lugar más natural es después del verbo, también podemos encontrar antes del verbo esta oración subordinada sustantiva. También se puede encontrar. Y pues también los podemos identificar por la conjunción que, por los sustitutos por pronombres. Y también, como ya había mencionado, pues también puede verse antes el verbo, después el verbo. Siempre hay espacio para esto. Ahora, la oración subordinada sustantiva en función del complemento directo. Pues es aquella que completa el sentido del verbo principal de oración. Funciona como objeto directo, es decir, responde a ciertas preguntas, puede o no responder a ciertas preguntas, dependiendo del análisis que se haga respecto al verbo, y suele introducirse por la conjunción que. También también a las modalidades del verbo pueden ser sustituidos igual por pronombres. Y recuerden que lo más importante siempre para analizar la oración subordinada es encontrar la función sintáctica. ¿Qué función sintáctica está ocurriendo? Porque podemos encontrar siempre el nexo que, o también lo podemos sustituir por otros pronombres, pero siempre es importante estar encontrando qué función sintáctica cómo está funcionando esta oración subordinada. Y por último, creo que es la más sencilla, la oración subordinada sustantiva en función del término de preposición. Estas oraciones pueden funcionar a través de una preposición, que es lo más común, que es obligatorio. La preposición es la que te va a dar, te va a predecir que estamos ante una oración subordinada sustantiva en función del término de preposición. Ejemplos de cómo podemos encontrar esta oración, pues siempre van introducidos por una preposición a, de, con, en, por, entre otros podrían ser. Se comporta como un sustantivo porque está expresada en una oración, responde igual a preguntas, igual puede funcionar con preguntas. También puede ser sustituido por pronombres neutros, o sea, siempre los vamos a encontrar. Y a diferencia de otras subordinadas, estas no pueden omitirse. Estas preposiciones no se pueden omitir, ya que sin estas preposiciones la oración sería incompleta, no tendría sentido. Para terminar, vamos a hacer algunos ejercicios para darnos cuenta de cómo podemos o cómo se identifican estos tres tipos que vimos. Este tipo de oraciones subordinadas. Primero tenemos temeroso de que lo descubran. Tenemos primero el nexo que es siempre lo que tenemos que fijarnos, qué nexo nos está conectando con la subordinada. Pero adelante del nexo ne tenemos de. Esto nos está hablando de que existe una preposición. Tenemos la preposición de, que existe, que probablemente es una función, es una oración subordinada en función de la preposición. Y justo estamos en lo correcto, porque tenemos esta oración en función de la preposición. Insisten que lo entiendan. Nos damos cuenta, igual tenemos el nexo que, pero también tenemos una preposición adelante del nexo que nos está indicando lo mismo. Confiado en que todo saldrá bien, también existe esta regla. Ahora, en el número 4, pensó que todo estaba bien. Es aquí donde entra el análisis sintáctico. Porque tenemos el nexo que, pero pensó, no tenemos una preposición. Entonces tenemos que averiguar que todo está bien, qué función sintáctica está.
este, está representando, y nos damos cuenta que es una función sintáctica en función del complemento directo. Prometió que se callaría, está funcionando de la misma manera, aseguró que vendría, igual está funcionando de la misma manera. Tenemos los mismos nexos, pero las funciones sintácticas están cambiando. Por eso es importante un análisis más exhaustivo a la hora de analizar oraciones. Es probable que no venga, parece que está cansado. Tienen el mismo tipo de nexo, que no venga, que está cansado. Entendemos que es una oración subordinada por el nexo que, pero a diferencia de la 4, la 5 y la 6, la 7 y la 8 están en función del sujeto, están funcionando como sujeto. La 9 es un caso especial, no tan especial que te hayas ido, me sorprendió mucho, ya que no encontramos el nexo después del verbo, antes del verbo o al lado del verbo. Esta nexo está al principio de la oración, pero aún así está funcionando como sujeto de la oración. Y nos damos cuenta a través de ejercicios simples, que el análisis sintáctico es importante. Aprender a identificar cómo funciona el complemento directo, cómo funciona una preposición, cómo funciona un sujeto. Nos va a dar las claves para que el análisis sea más completo. Bueno, en modo de conclusión, nos trabajamos con varios tipos de oraciones subordinadas sustantivas, que es un tema central para comprender la estructura del lenguaje y a niveles mucho más complejos. Aprendimos a identificar funciones sintácticas que cumple la oración subordinada dentro de otra oración principal. Este tipo de análisis nos ayuda no solamente a las tareas escolares, también nos ayuda a mejorar nuestra escritura, en el momento de leer un texto sea mucho mejor nuestro análisis, nuestra comprensión de la español a través de una perspectiva mucho más profunda también. Las oraciones subordinadas, como vimos, pueden influir en funciones de sujeto, de complemento directo o complemento de régimen, dependiendo del verbo, del sustantivo o de la preposición del que dependan. No basta con modificar una oración como empieza, qué o de qué, lo importante es entender la relación lógica y gramatical entre la oración principal y la subordinada. Eso es súper importantísimo, siempre entender esa relación lógica, esa relación sintáctica, esa relación gramatical entre la oración principal y la oración subordinada para que podamos hacer un análisis mucho más completo. De mi parte esto ha sido todo, espero que les haya servido para lo que les haya servido, pero en parte ha sido todo. Por su atención, muchas gracias.